Egunon a todas y a todos. Tengo muy poco tiempo para explicar por qué hay que leer a Wilhelm Reich ahora mismo. Básicamente por cuatro razones. La primera razón es que el libro refleja un momento de auge de la capacidad teórica del marxismo de los años 30, un marxismo que supo integrar lo mejor del psicoanálisis de aquella época. El resultado fue tan tremendo a nivel teórico y a nivel político y a nivel práctico que inmediatamente suscitó las oposiciones iracundas de cuatro grandes fuerzas culturales y políticas. La primera, de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica atacó muy duramente esta aportación teórica. Segundo, de las instituciones psicoanalíticas. Tercero, del propio pensamiento burgués de la época. Y cuarto, de los partidos comunistas de la Tercera Internacional. ¿Por qué se coaligaron? Pues se coaligaron contra esta aportación porque esta aportación sintetizaba el carácter reaccionario de la burguesía y de la pequeña burguesía en aquellos años de crisis espeluznante con la fuerza irracional profunda de la psicología de masas que se movía en el plano de las ataduras hacia una sexualidad oprimida, hacia una afectividad oprimida, hacia una valoración absoluta de las instituciones familiares burguesas y pequeño burguesas, en fin, todo lo que se llama, en un texto por cierto famoso, lo irracional en política. Entonces, surgió una corriente, la denominada sexpol, política sexual de la izquierda, que logró esta síntesis y que fue realmente como un rayo de luz impresionante en una oscuridad como era el auge fascista. Esta es la primera lectura. Como fue condenado, el primer punto, como fue condenado por esos cuatro poderes este libro y toda la sexpol, se generó a continuación el segundo punto, y es que durante muchos años ha habido una incapacidad de comprender realmente lo que ha sido el fascismo. Se comprendió en parte a raíz de los textos de Dimitrov, en parte a raíz de algunos textos de Trotsky, de Gramsci, etc. Pero la segunda parte del fascismo, o sea, todo el profundo mundo subterráneo, toda la cloaca del miedo, de la irracionalidad, del egoísmo, de la pequeña burguesía arruinada, de las clases medias arruinadas, del sistema patriarcal, del sistema familiar, de una sexualidad autoritaria, del racismo, de la simbología fálica, de la simbología sexual del nazismo, de los uniformes, de la disciplina mental, todo ese subterráneo, pilar subterráneo decisivo fue ocultado. Fue ocultado porque digo que este marxismo que late en la sexpol y en las obras de Reich, y no solamente de Reich, sino de otros marxistas de su época, fue prácticamente ocultado hasta los años 60. Fue ocultado porque en la URSS y en algún otro sitio se impuso un marxismo mecánico, un marxismo económico, un marxismo exclusivamente de la superficie economicista, pero que dejó de lado todo el factor subconsciente y todo el factor inconsciente tan manipulado por el fascismo, por las iglesias, por las ideologías machistas, etcétera, por el racismo, ¿no? Toda esa cueva del averno psicológico profundo donde anidan los miedos y los temores irracionales, ¿no? ¿Por qué emergió de nuevo a finales de los 60? Pues por diversas razones. Una de ellas porque la Unión Soviética estaba perdiendo prestigio intelectual, habían surgido otros marxismos críticos, había surgido todo un movimiento crítico, situacionistas, etc. Se habían recuperado diversas corrientes como la gramsciana, la trotskista, otras corrientes como la consejista se habían recuperado, se había vuelto a estudiar textos de Marx que no eran economicistas sino que dialectizaban, unían lo objetivo con lo subjetivo, etc. y porque había una situación de contestación social, ¿no? Y aquí volvió a resurgir todo eso, diversas corrientes que no podemos explicar ahora, ¿no? ¿Qué aportan estas corrientes en los años 60 y 70? Pues aportan una cuestión que se ha olvidado básicamente, y es que si las izquierdas no luchan desde ahora mismo por enfrentarse a la miseria afectiva, a la miseria sexual, a la miseria de la explotación cotidiana, a la miseria de la vida privada, a la miseria del racismo, en todos esos canales internos subterráneos de dominación tan manipulables por el miedo fascista, tan manipulables por la Iglesia, tan manipulables por la propaganda neoliberal,
si la izquierda no se mete a hacer combate directamente ahí, la capacidad de poder del capital se va a reforzar. Y eso nos lleva, por último, simplemente a hacer una precisión de las diferencias que hay entre 1933 y 2014. Porque no podemos ni debemos nunca copiar literalmente el libro de Reich ni ningún otro, copiarlo literalmente en el presente. Eso es imposible y sería reaccionario. Hay 4 diferencias de entonces a ahora. La primera es que el Estado, los estados capitalistas, han aprendido mucho desde la crisis del 29. Han aprendido mucho y lo vemos ahora con el G20, con el G7, con el Fondo Monetario Internacional, con las grandes empresas y con asociaciones internas privadas de la burguesía que planifican el desarrollo económico intentando controlar la crisis. Y a eso nos tenemos que enfrentar. La segunda es que el sistema represivo actual es mucho más sofisticado y más perfecto que el de entonces. La psicopolítica, la psicotecnia de control de Goebbels y otra gente de estas siguen aplicándose ahora, pero con desarrollos muchísimo más perversos, más civilinos, más invisibles y más con capacidad de penetración mucho más perfecta, ¿no? Y tenemos que ser conscientes de eso. Los métodos nazis del terror aleatorio, etcétera, se aplican, pero se aplican con mucha más efectividad, ¿no? Tercero, actualmente, a diferencia de entonces, aparentemente hay más libertad sexual. Aparentemente la industria del sexo, la industria de la sociedad erotizada, la de sublimación represiva, el ocio capitalista, los análisis de Marcuse y otros muchos precisamente de la izquierda freudiana de los años 30 que hicieron a partir de los años 70 indican que la ficción de una sexualidad libre, que es irreal y que es falsa, esa ficción de esa sexualidad libre pues oculta el poder fascista, oculta el racismo, oculta la agresividad, el terrorismo machista y hace una parodia de libertad. Y eso hay que denunciarlo y hay que combatirlo. Y cuarto, que precisamente en las izquierdas, como he dicho antes, no hemos reiniciado el durísimo enfrentamiento que inició la Sexpol y que venía con los logros de la revolución bolchevique, que se mantuvo con otros acercamientos y otros del comunismo libertario, del anarquismo, del socialismo marxista de finales del siglo XX, del siglo XIX, perdón, logros históricos que están ahí en el plano práctico y teórico, en el propio proceso revolucionario en el Estado español en 1936-37, documentos que tenemos todos y que son de actualidad precisamente, y las izquierdas en estos momentos han asumido esa derrota del orden pequeño burgués establecido, ¿no? Por estas 4 razones yo recomiendo que se lea y se estudie este libro porque aporta factores decisivos, pero sabiéndolo aplicar en las condiciones actuales y viendo que, sin embargo, y con esto concluyo, el sustrato último, la realidad de fondo, la crisis que emergió en los años 90 y que estalló en 2007, esa crisis ha demostrado que el capitalismo sigue siendo esencialmente el mismo, que la pobreza de 1929-33, el empobrecimiento de la pequeña burguesía, de las clases medias, la pobreza relativa y absoluta, etcétera, en contra de lo que nos han dicho que el capitalismo ha cambiado, esto no es verdad. Se está volviendo a la esencia del capitalismo, y en esa esencia del capitalismo el libro de Reich, Psicología de masas del fascismo, tiene mucho que decir. Por tanto, comprar este libro barato que ha publicado los compañeros y compañeras de Share Antifascista, la red antifascista, y ha publicado DDT, comprarlo, que es muy barato y muy bueno, y estudiarlo y aplicarlo colectivamente. Básicamente ese es el mensaje.